La primera pregunta que hacemos es, ¿qué es derecho? ¿Qué es moral? ¿Es lo mismo que la moral? ¿Tiene alguna relación? ¿Es lo mismo que la ética? ¿Es lo mismo que la deontología y que otras cosas más? ¿Qué piensan ustedes? No. ¿Qué es derecho? Derecho son el conjunto de normas jurídicas que rigen y naturales que rigen la interrelación humana. Muy bien. Maldito positivista. Desde luego no creo que seas un maldito, pero bueno. Pero bueno, es una definición clásicamente positivista esa, que es derecho. Derecho puede ser dar a cada Rafaela. uno. Sí. Dar a cada uno lo suyo. Esa es definición de Ulpiano, digesto 111, de justicia. Ay, Cierto. Y ni siquiera está completa. Porque dice es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. Muy bien. ¿Qué es derecho? El arte de lo bueno y lo justo. Esa ya es una definición más artística. Y en el fondo no da en el clavo. Digo, sí, de lo bueno y lo justo, pero hay algo más, hay un concepto principal de derecho. Puede ser todas las atribuciones que tiene el sujeto. Por el hecho de ser sujeto. Una atribución mía es ser fuerte, por ejemplo. Bien. El conjunto de normas positivizadas que rigen la relación entre la sociedad. Maldito positivista. Y no los culpo, porque seguramente son las definiciones que han aprendido. Quizás han aprendido en Introducción al Derecho alguna otra. Generalmente se dicen, hay dos conceptos de derecho, derecho subjetivo y derecho objetivo. Ustedes me han dicho la definición objetiva que han aprendido y se han olvidado de la subjetiva. La facultad. Muy bien, la facultad de... Es una facultad nada más. La facultad de ejercer. Miren todos ustedes, tenemos un clásico ejemplo de persona contemporánea que se ha perdido en las doctrinas. Que no sabe ni lo que dice. No. No, está muy bien. Pero efectivamente eres el ejemplo del clásico contemporáneo que entiende eso, ¿no? Con lo cual, digo, es facultad de hacer lo que sea. Digo, yo puedo, por ejemplo, también es una facultad mía de sacar una ametralladora y matarlos a todos. ¿Y es derecho realmente eso? ¿Es derecho realmente el régimen nazi, que es un conjunto de leyes? ¿Es realmente derecho eso? Entonces, vamos a definir en esta clase qué es derecho y qué es moral, y después las relaciones con la ética y todo esto, y relaciones derecho y moral. Esto más o menos será lo que pretendo hacer en el tiempo que me queda. ¿Qué es derecho? Pues vamos a acudir a los clásicos, a esas definiciones que se han dado y que perduraron miles de años en muchos lenguajes y que lamentablemente hoy se perdieron. Aristóteles. Aristóteles, antes de Cristo, decía que derecho es todo dikaione, que me parece que es una de las mejores definiciones de derecho. Todo dikaione, por si no se entiende, en Roma también más o menos se copió esa y se puso como res justa. La cosa justa, muy bien. Cosa justa. ¿Y qué significa todo dikaione? La cosa justa un poco. Lo justo, lo igual. Lo igual. Esto es bien interesante. Derecho no es la facultad de hacer lo que sea, ¿no? Sino algo más específico, lo igual. Entonces, si yo atropello a Ashley, ¿qué es lo que pasa? ¿Ella tiene algún derecho sobre mí? ¿Tiene derecho a qué? A demandarme o a negociar ¿y a qué?
¿Pero qué es una reparación integral? Ah, Si la he mandado al hospital, pagarle el hospital. Se repara la cosa de vida. Después ha perdido la materia de teoría fundamental del derecho, no por culpa de ella. Entonces tengo que pagarle el semestre que pagó, ¿sí? La pensión, efectivamente, algo por todo, supongamos que trabajaba, por todo lo que dejó de ganar. Pero no debo de pagarle más. Digo, hay que ver todo lo que le he dañado, lo que dejó de ganar, lucro cesante, los daños, todo esto, y ya eso le pago, ¿sí? No más, no menos, ¿sí? No más, no menos. Distinto es un gentleman. ¿Qué es un gentleman? Un caballero, muy bien. Perfecta traducción. Un gentleman, según los ingleses, hay un dicho que dice, gentleman is a man who puts in the common lot a little more than he takes. Un poco más de lo que ha cogido, ¿no? Es decir, si yo compro un periódico y soy un gentleman, ¿qué es lo que hago? Pues pago el periódico, ni más ni menos, eso es lo justo, pero además dejo una propina, sí, porque soy un gentleman. ¿Se entendió? El derecho no es un gentleman, es lo justo, lo igual, exactamente lo que debía de pagarle a Ashley. No más, si no sería un gentleman. Primera idea interesante, el derecho no es un gentleman, ¿no? Bien, tampoco es pagarle menos, es lo igual. Fíjense ustedes qué buena definición esta de derecho. Tiene un componente racional, pero brutal. Es decir, no es, por ejemplo, un conjunto de leyes que dictó un señor, no se sabe por qué, y ¡pac! Efectivamente, ¿no? Y no es tampoco una facultad de hacer lo que sea, ¿no? De hecho, esas acepciones que hoy tenemos en nuestro lenguaje comenzaron mucho más tarde, fíjense esto. Son varios siglos antes de Cristo, 3 siglos antes de Cristo, 4 incluso ya están esta definición. Allá por el siglo XIII, aquí estoy siguiendo a Michel Villers, que es un historiador del derecho, que dice que un tal Guillermo de Ockham, que es famosísimo por su voluntarismo, no sé si lo han estudiado, comenzó a darle una nueva acepción al derecho. Una acepción subjetivista. Entonces, en el siglo XIII, hasta entonces se utilizaba el derecho como de muchas maneras, ¿no? Pero la principal era como lo justo, ¿no? La acepción del derecho subjetivo. ¿Quién dijo que había propuesto eso? Perdón. Guillermo de Ockham. Ockham, a veces le ponen H. Bien, entonces, en el fondo, el mundo comenzó a utilizar eso, ya se hace muy difundido con Vitoria, Francisco de Vitoria, serán estos 2-3 siglos más tarde, con Francisco de Vitoria, y él ya la difunde por todo el mundo, y viene a hacer el derecho la facultad, pero no una facultad cualquiera, no es la facultad de ser fuerte, de pegarle a... ¿Cómo es tu nombre? José. ¿José qué? Montenegro. José, muy bien. No es la facultad que yo tengo de pegarle a José. No, eso no es derecho. Es la facultad de exigir lo justo. Lo justo. Esto es interesante, todavía está atado con esto. ¿Por qué comenzó a utilizarse para otras cosas? Ya aquí habría que estudiar un poco de filología, pero en el fondo lo que sucede es esto. Cuando uno utiliza mucho una palabra, comienza a tener nuevos significados. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra ángel, ¿no? Para mí, mi madre es un ángel, ¿no? Porque es bondadosa y todo esto, pero propiamente no es el significado originario, ¿no? Es un significado derivado en todo esto, ¿no? Bien, y así con otras palabras, también con derecho. Es muy interesante que a principios del siglo XIII ya hay un artículo en la Summa Teológica, en la Seconda Seconde, que dice lo siguiente: el derecho se aplica a muchas cosas. Entonces, por ejemplo, el derecho se aplica a un banco, a una silla, donde el magistrado, el juez, se sentaba para dictar derecho en Roma.
Es decir, eso era. O también al mismo magistrado, él es el derecho, él es el que dicta el derecho, todavía se dice. Es interesante, ¿no? O incluso a la sentencia, cuando uno gana un juicio y dice, este es mi derecho, sí, este es mi derecho. O sea, se le puede aplicar a varias cosas la palabra. Sin embargo, lo interesante es que tiene que haber un analogado principal, una definición principal de derecho, sin la cual nada se entiende. Aquí ya vemos que si no existiera lo justo, tampoco existe la facultad de exigir lo justo. Tiene que primero existir lo igual, lo justo, para que después haya la facultad de exigir lo justo. Más o menos por esta época, aquí yo he visto varias gente que lo ponen un poco antes del siglo XIII, otro después, desde luego cuando se difunde son un poco más tarde, siglo XIV, XV, por ahí, comienza a utilizarse ya el derecho objetivo. Entonces, aquí sí ya es la que ustedes han conocido y la que se ha popularizado más y todo esto, y que está en todos los manuales de derecho y estas cosas. Pero ya iremos viendo todo esto, ¿no? ¿El derecho qué es? Es un conjunto de normas Que regulan la interrelación humana. que sobre lo justo, es decir, aquí vuelvo a utilizar una definición de Santo Tomás de Aquino en la Suma de Teológica. Dice, ¿qué es la ley? La ley es una cierta medida de lo justo, cierta medida de lo justo. Es interesante. No es la única medida de lo justo, pero es una cierta medida. Está relacionada la ley con lo justo. Ya después voy a hacer algunos comentarios más complicados, pero vamos de fácil a difícil. Una cierta medida de lo justo. Por ejemplo, ¿quiénes de aquí tienen derecho a la vida? Todos. ¿Y esto por qué? Porque lo ha dicho un conjunto de franceses espectaculares en la Declaración del Hombre y del Ciudadano, de los derechos del hombre y del ciudadano. No. ¿Por qué? Digo, efectivamente, porque uno entiende que a esta persona hay que respetarle la vida, vale mucho y todo eso, ¿no? Más o menos uno quizás no sepa bien cómo explicarle, pero si le preguntan, dice, bueno, sí, todo el mundo tiene derecho a la vida. Todos tenemos aquí derecho a la seguridad social. ¿Quiénes pagan aquí? Los que aportan. Los que aportan, efectivamente. ¿Por qué? Porque efectivamente el legislador ha regulado, a ver, cómo hacer para que la salud pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible con los escasos recursos que tenemos. Entonces dice, quienes cumplan estas condiciones, aporten, o si no aportan, pero que estén en estas otras condiciones. Hay 1000 casos, ¿no? Habría que ver cada caso. Es interesante esto. La ley dice, en un momento dado, vamos a darle estos derechos a estas personas y pone una cierta medida. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos gastarnos y hacer una operación de millones de dólares? No. En el Ecuador no. En otros lugares quizás sí. Habría que ver el seguro. La ley es una cierta medida de lo justo. También el contrato. Si yo le vendo este marcador en $10, en $100, en $1, es distinto. Hemos puesto 3 medidas distintas. ¿Sí? Entonces, es una cierta medida de lo justo, no es la única. También puede ser un contrato la medida de lo justo. También puede ser la misma naturaleza, como se llama. Es decir, hay que respetar el derecho a la vida, más que lo que dijeron los franceses, es porque así son las cosas. Uno quizás muchas veces no sepa explicarlo. Si uno lo piensa más, debería de poder explicarlo, pero es solo una medida de lo justo. ¿Estamos hasta aquí? Bien. Entonces, ¿por qué les he dicho malditos positivistas? Porque usted es naturalista. No. ¿Qué es el positivismo, primero? Una corriente filosófica. ¿Una corriente filosófica qué? Que estudia netamente la ley. No, el positivismo no comenzó en el derecho. Nosotros somos la cola del perro. Es decir, llegó al derecho mucho más tarde. Comenzó en la moral. Es decir,
Bueno, iremos allá, cuando ya definamos moral. El positivismo es creer que solo existe y solo se puede hacer ciencia sobre cosas que se puedan comprobar. ¿Sí? Sobre cosas que se puedan comprobar. Entonces, comenzó en la filosofía también. Entonces, un buen momento, una cantidad de filósofos dijo, todas esas cosas de filosofía no valen nada. No valen nada porque no tienen nada que se pueda comprobar. La filosofía no es ciencia, para los positivistas, por ejemplo, ¿no? No es ciencia, simplemente. El derecho tampoco sería ciencia. Entonces aparecieron algunos que dijeron, no, espere, ¿cómo que el derecho no es ciencia? Vamos a intentar hacer. Entonces comenzaron Max Weber, Comte y otros más, Elric. Augusto Comte, ¿le suena ese al menos? ¿Sí? Bien. Comenzaron a decir, bueno, vamos a ponerle numeritos para que vean que nosotros podemos. Y entonces, ¿cuánta gente cumple aquí la ley? Aquí 33%. Entonces esta ley no vale. ¿Cuánta gente aquí quisiera esto? Pues esto es lo que debería de ser ley. Y entonces salió la sociología del derecho, la sociología jurídica, que no sirve para los abogados para nada. Digo, ustedes a los tribunales no les van a decir 33% no quiere cumplir la ley. ¿No? ¿Qué les dicen? Que se mueran, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, y después vino otro que le hizo la guerra a la sociología jurídica diciendo, todo esto no es derecho, esto no es ciencia del derecho. El derecho lo voy a estudiar yo, solo el derecho, ¿no? Y voy a hacer la teoría pura del derecho. ¿Quién? Hans Kelsen. Hans Kelsen. Le hace la guerra a los sociólogos. Y entonces dice, ¿qué es lo que se puede ver, tocar, comprobar? La ley. ¿Qué es lo único que podemos estudiar? Es la ley. Lo único que se puede ver, tocar, todo, ¿no? Y ese es el positivismo. Es decir, no hay ninguna relación con la realidad, con lo igual, no, es la ley. Es decir, ¿qué es el derecho? Lo que diga la ley, lo que sea que diga la ley. Al principio no lo decía así tanto Hans Kelsen. Al final de su vida ya dijo, cualquier cosa que diga el emperador es la ley. Es decir, el régimen nazi era perfecto. Estaba bien ajustado en derecho el régimen nazi. Esto no tiene nada que ver con justnaturalismo, como ves, sino con método. ¿Cuál es el método que se utiliza para estudiar el derecho? Bien. Entonces, esto es interesante. Ya si uno lo ve así, se da cuenta que tampoco es cualquier conjunto de normas. ¿Qué diría Hans Kelsen, que es el derecho? El orden coactivo y soberano sobre... Perfecto. El orden coactivo. Normas coactivas. Conjunto de normas coactivas. Entonces, el esquema positivista, que quizás ustedes lo tienen en la cabeza sin darse cuenta, es el siguiente. Digo, todos tenemos un poco de positivistas y ustedes ni se habían dado cuenta, seguramente. Entonces, para Kelsen, hay en la sociedad dos conjuntos de normas, y para cantidad de esto. Unas con coacción y otras sin coacción. Esto con coacción es el derecho y esto sin coacción es la moral, o la ética, o como quieran llamarla. ¿Sí? La moral social, como quieran llamarla, ¿no? Ahora, a mí me parece triste esta definición. ¿Por qué? ¿Los judíos tenían derecho a la vida en el régimen nazi? ¿Sí o no? En el régimen nazi. Entonces, ¿por qué nos parece tan bruto lo que hicieron? Más bien, Nuremberg, ¿qué es lo que dijo? Los juicios de Nuremberg. Les han violado su derecho a la vida, su derecho a que no los torturen. Tenían un derecho, más allá de que las leyes decían otras cosas. No tenían coactividad los judíos, pero sí tenían derecho. Si decimos que el derecho es el conjunto de normas que impone el más fuerte, estamos en la ley de la selva. Digo, el más fuerte es el que logra esto, ¿no? Es decir, la ley en Italia sería la ley del padrino, por ejemplo, ¿no? El que puede controlar todos los hilos. Esa sería la ley, si es que es el conjunto de normas con coactividad. Algunos añadirán otras cosas y la moral. La moral a veces es más coactiva porque efectivamente a uno le puede pesar más quedarse sin amigos. Si no cumple las leyes,
y si comienza a matar a toda la otra familia, se queda sin amigos y la familia le deja de lado y otras cosas más. Más tendríamos que decir que el derecho se relaciona con lo justo, pero no una relación como... Hay muchos profesores muy buenos que han intentado salir de este positivismo, porque se dan cuenta, llamarle conjunto de normas a esto, sin relación con la justicia, estamos en el régimen nazi. Entonces, yo tenía un profesor en la Católica de Introducción al Derecho que hacía un gran esfuerzo por salir del positivismo. Le decía, bueno, es el conjunto de normas que tiene como fin la justicia. Y era un esfuerzo loable, pero no daban en blanco. No daban el blanco. No tiene como fin la justicia el derecho. El derecho es lo justo. Es lo justo. Primero, sin lo justo no se entiende ni el derecho subjetivo ni el derecho objetivo. Ni aunque lo diga la ley que los judíos no tienen derecho a la vida, eso no es justo, eso no es derecho en el fondo. Estamos... tiene que pensarse racionalmente, ¿qué es lo justo aquí? ¿Qué es lo justo? Ok. Segunda cosa, es visto ya objetivamente como orden de cosas, sí, tiene que ver con un fin humano, que es al que apunta. Y hay un orden y hay un fin en el derecho, ya veremos esto, pero el fin no es la justicia, lo justo es esto. Si no existiera lo justo, no se entiende ni el derecho subjetivo ni el derecho objetivo. Hacemos un pausa aquí.